Continuamos con esta bellísima oportunidad de compartir con Xavier Pedro, conferencista, escritor espiritual. Antes de culminar el segmento anterior, Xavier, te pedía recomendaciones para aquellos que entienden, que están comenzando ahora el camino espiritual. ¿Cuál es ese ABC, esos primeros pasos que deben dar? Y luego, para aquellos que quieren profundizar, ¿qué recomiendas? Bueno, mira, todos los talleres que hacen en Hispanoamaterra es pensado para la gente, o sea, yo empiezo de cero. La gente que ya está se aguanta, ¿no? Y empezamos todos de cero y vamos subiendo el listón. Cualquier curso que haya, por ejemplo, de cristales, explica cómo conectar con ellos. Cuando hablamos de conexión Shambhala, se habla del maestro, pero del maestro no para adorarlo, sino para que sepas qué función tiene y cómo conectar con él. Cuando hablamos de arturianos, es un tema muy difícil, pues intento bajarlo para entender cómo, por ejemplo, puede trabajar una persona con el cuerpo emocional o con su cuerpo mental, o cómo puede mejorar en su vida a día. Es decir, cualquier taller que escojan, empezamos desde cero y lo van a entender perfectamente, porque yo entiendo que nadie sabe nada y empiezo desde cero totalmente. Y todos aprenden al mismo tiempo. Exacto. Van subiendo el listón y se van viendo. Spy Nova Terra, ¿qué es? Espai Nova Terra es un espacio que nació en el 2004, que se llama en catalán Espacio de la Nueva Tierra, es un espacio para la Nueva Tierra. Y ahí es donde vamos uniendo a todas las personas que están buscando algo y que nosotros podemos ofrecerles. Talleres, conferencias, aula virtual y también viajes cuando lo permite. Muy importante responder a las preguntas de quién soy y qué estoy haciendo acá. Sí. ¿Cómo iniciar esa búsqueda? Bueno, cuando tú preguntas a una persona quién soy, qué hago aquí, sabes en qué punto está, por lo que te contestan. Cuando más larga es la pregunta, más larga es la respuesta, más despistado está. Las preguntas son muy concretas, ¿no? Pero, ¿quién soy? Es un alma dentro de un cuerpo físico. ¿Qué hago aquí? Vengo a experimentar lo que no sé y a enseñar lo que sé. ¿Qué soy? Luz. Está. Así de sencillo. Ahora, cuando preguntas quién soy, yo soy médico, no, tú no eres médico, tú haces de médico, pero tú no eres médico. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo la persona responde y ahí podemos ayudarla para centrarse un poquito en todo esto. Para estar seguro de que esté conectado con su esencia, no, Claro, no porque con... la encarnación es para venimos con nuestros dones para darlos. Y después los defectos es para que los que tienen dones en eso nos lo hagan hacer dones a nosotros. El defecto es el don del futuro. Y cuando hablas de la hora violeta, Sí. La hora ¿qué violeta es? nació hace 15 años y es una meditación sobre un tema. Se puso violeta porque transmuta, ¿no? Transforma. Entonces son una hora de meditación y que se hacen temas distintos. Entonces esto se originó en España Materna, que venían ciento y pico de personas, y ahora lo hacemos virtual, que abarcamos a más gente. Estáis Nosotros los... invitados a la hora violeta, ¿eh? Si cada mes, por Facebook libre, podéis entrar y podéis vivir la experiencia. Ok. Muchas veces los padres, las madres dicen que no tienen un hijo preferido, que quieren a todos igual. Eso de querer a todos igual es cierto, pero a veces hay afinidades con uno u otro. En tu caso, hablando de hijos, tus libros, ¿tienes algún preferido entre Tiempo de Ser, El día que hablé con Jesús, La tercera puerta, entre otros? A ver, yo no tengo ninguno preferido porque, como tú dices, todos los hijos son distintos, ¿no? Pero si yo tuviera que ahora me digas, elige uno, con el que yo disfruté mucho es con el último, No me retengas. Es un libro que habla de María Magdalena y Jesús y en ese libro yo disfruté mucho escribiéndolo y quedé satisfecho cuando lo terminé. Pero todos son especiales, en momentos especiales. ¿Has estado en el Caribe? Ya que nosotros estamos aquí en República Dominicana. ¿Has venido al Caribe? No, no, no he estado en el Caribe, eso lo tengo pendiente. Te va a encantar esta tierra, que hay mucha apertura para todo lo espiritual. Casi finalizando, Xavier, porque son preguntas que mucha gente se hace, mucha gente que te sigue. ¿Tú llevas algún tipo de alimentación especial, horas de descanso, de sueño, prácticas para mantenerte en forma? ¿Llevas algo especial? Mira, todo tiene que estar en equilibrio. Yo como normal, una comida normal, no especial,
descanso normal, hago un poco de ejercicio, tengo una cinta de correr aquí en casa y hago meditación. Y a partir de ahí, pues bueno, todos los cursos que estoy preparando, eso es lo que hago desde un equilibrio. No me excedo en nada ni me falta nada. Es posible, hay tres palabritas que definen las metas de la mayoría de la gente: salud, dinero y amor. Yo solamente le cambiaría el orden, quizás salud, amor y dinero. Es posible para una persona que esté cultivando la espiritualidad lograr lo que anhela su corazón en estas áreas de salud, amor y prosperidad, Sí, abundancia. lo que pasa es que como tú dices, esas tres palabras están mal colocadas. Si hay amor, hay dinero y salud. Pero primero hay que conseguir el amor, porque el miedo hace que tú te desequilibres, te enfermes y quedes en la carencia. Con lo cual, primero es el amor, siempre, siempre primero el amor. La palabra miedo ha surgido en varios momentos de la entrevista. ¿Qué hacer? O sea, mucha gente ha leído quizás que el miedo es como una habitación vacía, que cuando entras no hay nada. Sí, pero abrir la puerta cuesta y descubrir que eso no era nada, atravesar eso y superarlo cuesta mucho. ¿Algún consejo para personas que han estado paralizadas, detenidas, que han frenado su desarrollo por el famoso miedo? Mira, el miedo no existe. Y si tuviéramos Sí. tiempo, te explicaría muchas cosas. Es un desconocimiento de algo. Cuando tú eso lo conoces, y te voy a explicar un ejemplo muy rápido. Imagínate una calle muy oscura y tú vas caminando. No hay nadie. Y de frente viene otra persona. Tú piensas, ahora ya está. Cuando llegue a mi altura, me va a atracar, me robará el bolso. Y cuando llega a tu altura, es un amigo tuyo y lo abrazas. ¿Qué ha cambiado? Nada, solamente que conocías a esa persona. Eso es el miedo. Entonces, la recomendación sería enfrentarlo para conocer. Enfrentar. Si no lo enfrentas, nunca sabrás si podías o no podías. Nunca. Yo en mi caso era tartamudo de pequeño. Yo pensaba que nunca podría hablar en público. De no hablar en público y encerrarme en mí a dar conferencias va de un extremo al otro. ¿Qué saco de bueno de esto? Que como no podía hablar, escribía y ahora puedo escribir libros. Eso es lo que yo saco de bueno de ese miedo a hablar, que no existía, que estaba en mí y que lo superé. Ese ejemplo lo pongo para aquel que piense que ese miedo es irreversible, que no puede ser y que los demás sí, yo no es verdad. Afronta ese miedo y verás cómo cambia todo, todo. Gracias, Javier. Las personas, un momentito sobre las personas Sí, sí. quieran un poco más y quieran ver un poco mi trabajo, gratuitamente en el canal de YouTube tienen todas las conferencias para que puedan vivir con el corazón aquello que estoy explicando y que no he podido explicar más porque el tiempo se nos hace corto. Sí, Javier, esto que sirva un poco como aperitivo Un y que la aperitivo para gente, que puedan sí, conocerme un que poquito más. sientan el gusto y que luego puedan disfrutar del plato Exactamente. principal y que puedan aprender y crecer. Gracias, Javier, y hasta un Agradezco próximo mucho, María. encuentro. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Cuando regresemos sobre el yoga, una sensación en España, a través de la red, en todo el planeta, una vietnamita que creció en París. Cuando volvamos.